Bueno, y seguimos remando en la balsa, a ver si encontramos entre todos como unos puntos donde converjan especialmente el amor, la felicidad, la alegría, vivir bien, en paz. Oiga, esa palabra paz que es tan importante. Yo no sé por qué algunos siguen incitando y promueven la guerra, el conflicto. Las guerras no dejan sino muertos y de quienes viven de la guerra solamente son los que se enriquecen. El resto queda hecho un desierto total. Por eso navegamos en la balsa y hoy me es grato saludar a Carlos Botero Botero. Carlos, me place saludarlo. ¿Cómo está usted hoy? Igualmente, Gilberto. Qué grato, Gustazo venir a la balsa y venir a conversar. Qué grato que nos acompañe. Con Carlos hemos tenido amplias discusiones porque déjeme decirle que es médico cirujano. Es un título que ya no existe, que se llama Doctor en Medicina y Cirugía. Doctor en Medicina. Sí, lo que pasa es que en esa época la cirugía éramos cirujanos de guerra. Allá. No era cada especialista. Nosotros, ¿Cómo así? En esa época, ahora no. cada especialista. Yo pasé de hacer cesáreas a poner una platina en la tibia y ayudarle a un oftalmólogo a poner un lente intraocular, porque no teníamos, digamos que la especialización no había llegado tan avanzada que hoy en día no somos capaces de manejar todo ese instrumental, todos los conocimientos que hay hoy. Entonces éramos toderos. ¿Qué? Usted que es un hombre recorrido de mundo, que coge su maleta y cada rato viaja a tantas partes. Bueno, lo que vivimos hoy entre Israel y palestinos, con la gente de Irán, ni comparación a lo que vivimos en Colombia en temas de guerra o de conflicto, ¿no? ¿O qué? ¿Usted qué cree? Yo soy un hombre de intemperie. Sí. Yo crecí con una fuerte vocación campesina, pero aquí cerca a Bogotá, en Tabio. Venía todos los días en bus a San Juan de Dios, al hospital. Salía del hospital a La Bohemia, aquí al café automático. Con mi papá me dijo... pero a tomar café. A conversar. A conversar. Y también aprendí a beber, porque esos poetas eran todos borrachos. Yo crecí al lado del maestro León de Grey. Él me llamaba Benjamín, el menor. Sí. Sí, entonces tuve mucha cercanía con el arte, me enseñó, hasta me dijo un día al oído que el mejor poeta de Colombia era el Tuerto López. Y no, entonces crecí con Bohemia, en Tabio era un campesino que me encantaba la jardinería, yo mismo erraba mis yeguas. Y también venía a San Juan de Dios, junté como unos ambientes. El diagnóstico me lo había dado mi papá, que es mi profesión, me dijo: usted es un aventurero, estudie medicina, porque se puede meter por cualquier rincón del mundo y va a servir para algo. ¿Y efectivo? Efectivo. Sí. Me he recorrido, he vivido en muchos escenarios. Y ese escenario que le estoy planteando de Palestina e Israel, esas masacres, niños muertos, ataques, bombardeos, ¿algo parecido a Colombia o es distinto? ¿Usted qué? Decía Bless Endrars, un escritor de mis afectos, que uno no puede decir que conoce un sitio en particular hasta que no sepa cómo trabajan, cómo aman y cómo mueren sus habitantes. Entonces no he estado en Palestina, pero me horrorizo desde aquí. Sí. En cambio, con el campo colombiano, yo salí a hacer medicina en el noroccidente de Cundinamarca y el plan de erradicación de la leishmaniasis, una zona selvática ya entre Jacopí y Caparrapí. Después fui médico en la costa pacífica, viví muchos años en Buenaventura, en el Alto Calima. Y lo que sí sé y llevo en el corazón es que el campesino colombiano no es violento. No. Es una persona muy amable, muy dulce. Sí. Y si hubiéramos sido violentos, no nos habríamos dejado tratar como nos han tratado. Yo vengo de familia campesina. Mis padres, hablaba la vez pasada con Rubén Darío, y mis padres y mi familia es de una vereda que se llama Mateo, corregimiento de Tierra Adentro del municipio de Líbano, ahí
Entonces, uno sabe que los campesinos son amables, cariñosos, Queridísimo, y les puede dar uno la mano y sabe lo que confía uno en ellos. realmente. Sí, eso no hay. Yo lo viví toda la vida. Usted lo vivió, y más como médico tuvo que haberlo vivido, ¿no? Como Claro, ciudadano. como médico y en Buenaventura pues viví 12 años. Y ese era mi país, mi familia. Yo ya fui instructor de buceo subacuático, de navegación a vela. Me recorrí el Pacífico. ¿Qué no ha hecho? Yo abrí las rutas de Aviatur para ir a bucear con tiburones martillo en Malpelo, con Helmut Bartels, jefe de buzos de Aviatur. Los años me lo he pasado. En esas. La vida es mi hobby. Pero la vida es eso, ¿no? Pues claro. O sea, a veces se complica uno la vida. O se la Sí, claro. complican. Es que las emociones, hay gente que habla de emociones constructivas y emociones destructivas. Y eso a mí me parece que es un desacierto, porque los constructivos o los destructivos somos nosotros, no las emociones. Las emociones son unas excusas. Oiga, Carlos Botero, psiquiatra también. No, ¿O qué? pero yo llegué a Bogotá hace unos casi 18 años ya, Sí. desplazado por el conflicto armado. Ajá. Yo tuve varias retenciones forzadas con actores del conflicto, me caminé esas montañas del valle como médico bajo presión con actores del conflicto y tuve que llegar desplazado por el conflicto y cuando llegué a Bogotá me invitaron a que participara en una investigación que se iba a hacer entre la Sociedad Colombiana de Filosofía y la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. Iban a hacer filosofía de la psiquiatría. Ahora se llama filosofía y cognición. Es una investigación que me abrió las puertas a las ciencias cognitivas, a la neurociencia, a la lingüística cognitiva, las prácticas contemplativas. Y como teatrero, porque toda la vida hicimos teatro, mi tío era Jaime Botero, el director del Teatro Popular Caracol. Eso se hacía en la casa de nosotros en Tabio, se grabaron muchos dramatizados, porque era una casa colonial. Entonces yo junté las ciencias cognitivas con el arte dramático y desarrollé un proyecto de intervención sobre cómo uno puede cambiar si teatraliza nuevos afectos. Y he logrado respuestas sorprendentes. Experiencias buenas. Muy buenas. Es que la vida es un teatro. La vida es una obra de teatro. Es una obra de teatro. Es una presentación ante público siempre. Sí, claro. Ahí ve uno en la vida, y usted me corrige, ve gente alegre, ve gente triste, ve gente llorando, ve gente feliz, ¿sí? Otros que no se quejan por nada. Claro, los que no se quejan por nada son los que viven bien, ¿no? Pero yo digo que la simulación es el arte de la supervivencia. Bueno, ¿está el país enfermo mentalmente o no? ¿Usted que lo recorre? ¿Qué está pasando? Porque uno escucha a todo el mundo diciendo, este es un país donde la gente tiene problemas de enfermedad mental y algunos atribuyen a la serie de conflictos que se han presentado. Es un país violento, permanentemente en choque. Ahí me vi la película de Netflix, 100 años de soledad, y retoma uno el libro un poco de Gabriel García Márquez, y es que de verdad ha sido un país con mucho conflicto. ¿Eso genera inestabilidad en las personas y un problema de salud mental? Yo tengo una discrepancia con el término. Yo no creo que los comportamientos inadecuados todos sean enfermedades. Yo le quitaría la palabra enfermedad. Sí. Creo que estamos muy confundidos, que estamos cometiendo demasiados desaciertos por una precaria educación existencial. Aprendimos a darnos látigo a nosotros mismos, se lo repartimos al que se acerque. Me parece más que es un problema educativo que venir a pensar que todas las dificultades humanas tengan nombre de enfermedades. Esto se debería tratar con un modelo educativo más hospitalario, pero crecimos en condición de humillación. De maltratar. Claro, la condición de humillación es que la misma escolaridad de nuestra época era un enclaustramiento forzoso, sentados en una tabla, rindiendo cuentas sin poder gozar el cuerpo. Y eso dejó unas huellas profundas en la manera de manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Era más por ahí que por el tema de que eso sea una enfermedad o un festín farmacéutico. Estos días el gobierno y el presidente sancionó la ley de salud mental. Sí.
Vamos, positiva? ¿Usted qué cree? Bueno, por lo menos hay una ley. hay ya. que atender eso. Sí, claro. Hay que atenderlo y el tema de la salud mental va a tener que debatirse más. Hay que avanzar más. Este grupo de filosofía de cognición va muy avanzado en este tema. Y pues no me atrevo a opinar más sobre la ley, pero sí he estado muy cerca de personas violentas, muy violentas en el Valle. La finca mía en esa época era casi un campamento de actores armados desde las FARC, los paramilitares, el bloque pacífico, las autodefensas, y personas que habían cometido muchos homicidios se sentaban a conversar conmigo y tenían un corazón de niños confundidos. Sí, Claro. había algo ahí deshecho, pero había algo muy lindo por dentro que estaba apachurrado. Pero sí es verdad que el que crece en violencia termina siendo un violento. No creo. No creo, ¿cierto? No. Ay, la casa para eso está, lo ayuda a uno, ¿o qué? Yo creo que lo más importante en el humano es la intencionalidad. Yo lo conversaba alguna vez con un amigo psiquiatra, le dije, oye, el pasado es una retahíla toda distorsionada acerca de cosas que ya no existen. Tú le cambias la intencionalidad a una persona, le abres la imagen de un mundo en el que valga la pena vivir y la persona cambia el chip. Yo lo he visto en estudio. Veo otra posibilidad. Otra persona. Claro. Porque la persona es un invento que uno se hace. Uno cuando nace no es ninguna clase de persona. La persona es un vestido que te lo pones para salir a personear. Y tú puedes cambiarlo. Yo lo he comprobado. Oiga, interesante, muy interesante. La pregunta, Carlos, es, entonces, ¿será que los medios de comunicación hoy por hoy cumplen esa función de distorsionar, de generar ese malestar, de crear esa crisis de la cual hoy los colombianos, muchos de los colombianos, se mueven? Los medios de comunicación tienen dueño. Y entonces ya tú sabes, si el periodismo, yo recuerdo al doctor Álvaro Gómez Hurtado una vez hace muchos años en televisión, quejándose de que se habían extinguido los periodistas. Y entonces el que lo estaba entrevistando se le despelucó. Y él le dijo, no me malinterprete, joven, lo que yo quise decir es que para ser periodista hay que ser historiador. Hay que leer. Si uno no sabe en qué país vive, confunde a Cúcuta con Calcuta y le dan la orden de salir a decir cosas, lo que le den la orden, eso más bien es un presentador, no es un periodista. ¿Y qué presentas? El periodismo, como la medicina, en sus orígenes eran profesiones liberales. Hoy las dos jornalean. El médico también jornalea y a mí me duele mucho ver cómo están tratando a sus pacientes. Eso sí realmente me descompone, me hace sentir muy mal porque digamos que el vínculo amoroso se esfumó. El arte de constituir en el otro a un legítimo otro en convivencia, de ver en cada niño el hijo mío, eso se acabó. Sí, y yo retomo otra vez el tema de la violencia, el conflicto, de las ganas de pelear. Mire que las cifras son claras en unas fechas especiales, Carlos. Ejemplo, me reportan las autoridades que el periodo donde más agresiones físicas, psicológicas, de todos los géneros, a la mamá es en la celebración del mes de la madre, de mayo, que es el mes. Las agresiones a las parejas, los esposos, el esposo que le pega a la esposa que le pega al esposo, el novio, la novia, es en el mes del amor y la amistad. O sea, hay una concentración de querer conflicto, de querer pelea, ¿no? Sí, eso se ha visto desde hace muchos años, ya lo venían tratando. En los años 80, un psiquiatra inglés que fue parte de la antipsiquiatría, escribió un libro que se llamaba La muerte de la familia. Uh-huh. Decía que la familia estaba siendo utilizada por unos despotismos para poner un ojo del fisgón sobre cada persona y mantenerlos así. Entonces se emborrachan y les da por liberarse de la presión familiar. Tanto que Ronald Lyne decía que no podía existir un paciente esquizofrénico sino una familia esquizofrenizadora. Es el trato entre ellos. Pero en los Estados Unidos, Deb Gottman hizo un estudio sobre el divorcio. 20 años trabajaron tratando de disminuir el número de divorcios y aumenta.
siempre aumentan. Y él llegó a una conclusión. Lo que mantiene unidos a los humanos no es el amor, sino la manera como gestionan sus discrepancias. La diferencia, sí. Eso es educación. Y alrededor de todo esto, pues viene el tema de la salud, o sea, la salud de los colombianos, la salud de cada persona, la salud y sus barreras, la salud y las EPS. Todo esto alrededor de la salud mental ayuda a que impulsemos de pronto que realmente pase una reforma a la salud que se ocupe de todos estos problemas. Reforma tiene que haber. Yo vengo trabajando desde hace, te voy a contar, ya voy para 2 años. Porque el tema de la salud es tan supremamente amplio y tiene, digamos, tantas fichas del rompecabezas que lo primero que uno se da cuenta es que en el mundo no existen sino 2 clases de rompecabezas. No sé si sabías cuáles son. Armados y desarmados. Entonces esto es un rompecabezas desarmado, una versión del manicomio, pero a nivel administrativo, político, científico. Entonces yo pensé, me atreví a tratar de armar el rompecabezas y me funcionó, me sonó la flauta. Hoy tengo todo un sistema diseñado, todo un sistema conceptual coherente, susceptible de ser traducido en acciones específicas, concretas, coordinadas, para una calidad de salud humanizada. Humanizado. Fue la deshumanización. Oiga, salud con dignidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que había que decir, había que hacer el trabajo de darle contenido. Porque cuando a mí me dijeron la primera vez, me hablaron de humanización, yo decía, pero humanizar el humano, eso es como tamalizar un tamal. O sea, parece una burla. No, nosotros institucionalizamos el término, le dimos unos alcances, y por unas consultas en territorios me sorprendió que personas que no les entregan a tiempo las medicinas, que personas que les dilatan las citas, sin embargo, cuando se les decía priorice lo peor, ¿qué crees que decían? El trato. El trato. El talento humano barrió en un 85% con los otros problemas que son también muy graves. Entonces sí había que humanizar algo. Claro. Y había que sentarnos a pensar en qué consiste. A eso lo llamé talento humano. Y claro, el talento humano sin una institucionalidad virtuosa que pueda intervenir, hoy en día, si quieres intervenir, tienes que hacer una reforma. Hay que hacerla. Pues claro, si no, ¿cómo intervienes? ¿Cómo fuerzas a una institución a que tiene que ser virtuosa? Porque yo no le puedo reglamentar las emociones a la gente, pero sí puedo reglamentar la institucionalidad, como la cultura MED. Y cambio la cultura, pero hay que poderle meter la mano. Personas talentosas, capacitadas en las habilidades cognitivas básicas, en la racionalidad de la moral, volver virtuoso el trato con unas directrices concertadas como gobernanza o como quieras, que tengan legitimidad. Sí, y coincido con usted, Carlos, que hay que transformar definitivamente los temas de la salud, hay que hacer unos ajustes. Bueno, volvemos al tema del carro viejo o el carro nuevo que usted lo saca del concesionario y a los 5 años hay que llevarlo para que le hagan mantenimiento, ¿no? Esa ley de salud, la ley 100, ya necesita unos ajustes. Y más si esos ajustes hoy por hoy afectan el bolsillo de los colombianos, porque es que están robando la plata. Sí. La están robando vulgarmente, ¿no? Y también yo he trabajado sobre la problemática. O sea, una cosa son los problemas puntuales, que son cientos de problemas. Pero otra cosa es pensar en las dificultades donde están naciendo todos los problemas. Tú comienzas a mandarle plata a resolver problemas que se están fabricando todos los días. Eso es una olla rota. Tendrías que haber puesto el ojo en donde los están fabricando. Ahí es donde la reforma tiene que meter la mano. Decir, bueno, en vez de mandarle más plata y más plata y más plata a una olla sin fondo, tenemos que modificar la institucionalidad. Y esa sería la clave. Pero han vendido como esa idea de que el problema ahora es ahora. El problema fue este gobierno. El problema es después del 7 de agosto de 2022. Y no miran hacia atrás todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, no. Yo recuerdo de la gente a veces. Voy a citar un personaje de nefasta recordación que era el jefe de propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels.
Él decía, es que descubrimos a tiempo que la capacidad de comprensión de las aglomeraciones humanas es muy limitada, mientras que su falta de memoria es mayúscula. Y eso lo aprovecha la prensa. Sí, claro, los medios de comunicación aprovechan eso, ¿no? Claro. Por eso le meten a usted el reality de televisión ahí, la vaina, la niña bonita. Cuando están haciendo un mandado. Sí, el físico aquí de Jorgito que va nadando por la playa, por el mar, ¿no? Pero no hay una revisión sobre lo que ha pasado en la historia. Claro. ¿Sí? Mire el caso de Alejandro Gaviria y todos estos 6 años como ministro de Salud y ahora se le olvidó que entonces hay que hacer una reforma y hay que transformar la salud. Y cuando uno habla de dificultades, tiene que darse cuenta que gran número de patologías están siendo fabricadas en los supermercados. Son los manipuladores de alimentos. En eso sí puedo hablar como médico que el trastorno metabólico es el negocio más rentable, yo creo que es más rentable que la guerra. Tiene a todo el país, a todo el planeta hipertenso, diabético, artrítico, todo el mundo destiroideado, mercando tiroides en las farmacias, cuando eso no existía antes. Hoy sabemos cómo se puede anular una tiroides. Entonces, meter la mano al fogón es hablar de cómo la gente se está tratando mal metabólicamente, también psíquicamente, espiritualmente, pues no sé, cada uno escogerá la manera de manejar su espiritualidad, pero psíquicamente hay una cosa muy complicada, y es que cuando tú fragmentas la responsabilidad, nadie es responsable de nada. Entonces la burocracia te manda para acá, te manda para allá, te manda para allá. Tú te mueres, nadie te mató. Se puede ser extraordinariamente crueles sin tener que ser perversos. Solamente cumpliste con tu deber. Esa es problemática. Y sobre eso la reforma tiene que caer así. Tiene que trabajar. Psíquicamente, psiquiátricamente, ¿la gente perdió el miedo? ¿Está perdiendo el miedo? Mira, el miedo, yo tengo mi teoría sobre el miedo. ¿Ah? El miedo es la más extraordinaria, es el mecanismo más importante para la supervivencia. El miedo es el que hace que tú no cometas imprudencias. La persona que no tiene miedo se mata. Yo creo que el cementerio está lleno de gente que no tuvo miedo. El miedo es la cautela. Otra cosa es que la mala educación te ponga a usar el miedo para fabricar emociones destructivas, mezclándolo con ideologías y con religiones mal entendidas, y sales a hacer desastres, le echas la culpa al miedo y el culpable eres tú. Oiga, Carlos, pues muy interesante dialogar con usted. Gracias por haber venido a La Balsa. Creo que quedamos pendientes de otro programa, porque usted también es un experto en el tema de la comunicación, ¿no? Me ha gustado el tema. Claro, ¿sí? Si uno sabe mucho y se comunica mal, morirá con su secreto. Pues termina comunicando mal, ¿no? Eso sí, peor aún, relacionándose mal. Sí. Si uno se comunica mal, se relaciona mal. Y si se relaciona mal, conversa peor. Y resulta que cualquier actividad en el mundo se comienza conversando, se desarrolla conversando y se concluye conversando, como este programa. El diálogo, La Balsa. Y tenemos que hablar la próxima vez de esa foto donde hay un personaje de fuerza mayor aquí, con las manos acá, sí, en la parte baja, y la otra extendido, ¿no? Personaje, ¿no? Es que la comunicación es anterior al lenguaje. La comunicación es gestual y es postural. Y funciona con los animales. El depredador, cómo se para un ratón cuando ve un gato, se están comunicando. Es prelingüística. Muchas veces tú llegas a un sitio con unas posturas y unas caras que no has abierto la boca y ya estás descalificado. Carlos Botero. Qué agradable haber conversado. Gracias. Gracias a ti también. Siempre bienvenido a La Balsa, ¿no? Sí. Sabe navegar. Yo ya con todo lo que nos ha contado sabe navegar, no tiene problema. No olvides seguirnos por las redes sociales, por todas nuestras redes sociales, La Balsa, un espacio para dialogar así con los amigos, escucharlos también, qué están pensando de país.